Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Es para nosotros un verdadero privilegio que tú puedas compartir este tiempo con nosotros. Si no queremos ocupar mucho tiempo, queremos entrar directamente a lo que nos interesa, a las preguntas. Y la primera pregunta, ya así directamente y sin más preámbulos, es: ¿cómo crees tú que influye la estructura en el posible éxito de un sistema educativo? Bueno, muchas gracias al DENEC por esta oportunidad de estar con vosotros. Y estas preguntas son preguntas claves. O sea, pensar en que no hubiera estructura, eso sería algo anárquico. Si queremos que algo funcione, es como cuando hablamos de que hay un diseño y tiene que haber un diseñador. Si hay un diseñador, tiene que haber un diseño. La estructura es necesariamente fundamental. Cuando hablamos de estructura, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de que tenemos que tener claro cuáles son unos objetivos, qué perseguimos, qué es lo que queremos hacer, a quién va dirigido este tipo de formación. No es lo mismo una formación a unos infantes de 5, 6, 7 años que a adultos. O sea, tenemos que enfocarnos diferentemente. ¿Qué metodología, qué espacios, qué recursos vamos a utilizar? De alguna manera, si lo pensamos de esta forma, ya nos damos cuenta que la estructura necesariamente es fundamental. Así que, ¿cómo influye la estructura? Pues diríamos que sería un elemento básico para que algo funcione. Si queremos que funcione, si queremos que haya resultados, no puede ser en base al azar, tiene que ser en base a una buena planificación, y eso es estructura. Y siguiendo con el tema, ¿tú qué aspectos importantes, estructurales, crees que deberían implementarse dentro de las iglesias para poder gozar de un buen sistema educativo? Claro, aquí estamos hablando de una iglesia y tendríamos que pensar cuál es el punto de partida y a dónde se quiere llegar, es decir, de dónde partimos y a dónde vamos. Y estoy pensando en una iglesia en un sentido general. Tendríamos que pensar en un proyecto, en un plan de actuación que se enfoque a lo mejor pues desde la niñez, que se enfoque en la adolescencia, que avance hacia la juventud y que llegue a los adultos. Obviamente los objetivos, las competencias, lo que se persigue es una línea de actuación que tendríamos que ir avanzando en todo el proceso. Así que, pues, ¿qué aspectos estructurales? Pues de alguna manera que hubiera una planificación, es como un programa, un planteamiento curricular que partimos desde esa iniciación en la infancia hasta el límite que queramos terminar. Si queremos terminar un proceso en la juventud, en la adolescencia o incluso en los adultos. Así que tiene que haber una línea de actuación y tiene que estar muy bien definido qué es lo que se busca en esta parte, qué es lo que se llega a esta parte y se avanza hacia otra para que haya una continuidad en el proceso formativo. Jesús, ¿y cuáles crees que son los pilares fundamentales de cualquier buen sistema educativo? Bueno, cuando hablamos de pilares fundamentales, bueno, uno se plantea, claro, ¿qué peso tienen más? Los recursos tecnológicos, los espacios, los horarios, pero los objetivos, las competencias, la metodología. Yo siempre he pensado que la clave siempre somos las personas. Así que si pensamos en el pilar fundamental, yo hablaría del docente, del profesorado. Y fijaros, porque este profesorado, el profesorado que enseña la Biblia, el profesorado que enseña los principios bíblicos, que se va a manejar con esa palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, con esta palabra que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir. Ese docente es, dejadme decir, sería el superdocente, porque de alguna manera ya se estimaría que conoce lo básico para ser un docente, conoce de la metodología, conoce de la enseñanza, pero es que ahora tiene algo más, porque lo que implica el docente de la Biblia es transmitir vida, es transmitir de alguna manera, no solamente es disertar en cuestiones de Biblia, sino es una educación que transforma, es una educación que regenera, es una educación que propicia sanidad, santidad,
que hay vida y poder en el espíritu, porque eso es enseñar la palabra. Por lo tanto, la clave es el docente. Yo no puedo dejar de pensar en una frase que me vino hace unas semanas, así a modo de tweet. Hablaba de la predicación, pero la predicación es un modelo de enseñanza, a fin de cuentas, y lo atribuyen a Carlos Spurgeon, aquel llamado el príncipe de los predicadores en el siglo XIX. Y este hombre dijo esta frase, que yo en vez de predicador voy a poner maestro o educador, y diría algo así como: el maestro que enseña más que lo que ora tiene un orgullo que le descalifica porque cree que su enseñanza puede más que el Espíritu de Dios. Así que fijaros, ¿cuál es el pilar fundamental de una educación estructurada? El docente. Todo lo demás puede fallar, pero el docente es el que lo articula todo, es el que articula los objetivos. Si no hay medios, el docente, un buen docente, sabrá salir al paso. Así que la clave es el docente, y un docente obviamente lleno del Espíritu Santo. Nosotros formamos parte de las Asambleas de Dios, una estructura desarrollada. ¿En qué forma tú crees que nuestra estructura como Asambleas de Dios puede llegar a dificultar o a entorpecer la educación cristiana? ¿Y qué mejoras deberían implementarse para poder desarrollar mejor esa labor educativa desde todos los ámbitos, tanto desde la Iglesia como desde las propias Asambleas de Dios? Bueno, es una pregunta interesante. De ninguna manera pretendemos aquí ser negativos en absoluto. Es verdad que hablábamos del peso que tiene una estructura. Quizás la manera de entorpecerlo es permitir que esas estructuras nos asfixien, nos ahogan. Hablaríamos de la rigidez de las estructuras. Eso sí sería un perjuicio. Es como esos conceptos cuando llegamos al Señor y lo primero que aprendemos es que Cristo es una relación y no una religión, pero la religión de alguna manera nos persigue. Rápidamente las estructuras se pueden de alguna manera fácil, si no tenemos cuidado, en hacerse estructuras religiosas, de religiosidad. Pienso, por ejemplo, hablando de entorpecer, imaginaros que estamos viviendo en La Palma con todo lo que está ocurriendo pues recientemente con lo del volcán, pero nosotros tenemos una estructura que determina que en la formación que vamos a dar pues tenemos que hablar, por ejemplo, pues del pecado o del perdón. Pero claro, sería una falta de coherencia no tocar la realidad dramática que está salpicando a todo el entorno que nos rodea. Entonces ahí hablaríamos de cómo se podría entorpecer, es decir, si las estructuras son tan rígidas, son tan religiosas que son un obstáculo. Pero mejoras, decimos, yo estoy convencido que nuestras Asambleas de Dios de alguna manera toman muy en cuenta la relevancia en el proceso de formación. Nuestras estructuras siempre son unas estructuras flexibles, adaptables, y yo diría como mejora que en toda la Iglesia, en el quehacer de la Iglesia, fundamentalmente de lo que estamos hablando, del proyecto de formación, que podamos como Iglesia, desde la administración de la palabra y todos estos procesos de formación educativa paralelos o intrínsecos en el mismo meollo, que apunten a esa formación de llevar a la feligresía a los buenos pastos, al buen pastor, de alguna manera a ser enseñados y enseñables a través del Espíritu Santo, de Jesucristo, como dice la Escritura en 2 Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Hay que llevarlos a ese nivel de autonomía, de dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Yo creo que en las mejoras, que ese programa educativo, que ese proyecto educativo que se plasme en las iglesias llevara a ese nivel de libertad y de consagración al Espíritu Santo, pues a todas las personas que podamos atender. Mira, nosotros somos el DENEC, el Departamento Nacional de Educación Cristiana. ¿Tú qué lugar crees que como DENEC debemos ocupar dentro de la estructura educacional de nuestras Asambleas de Dios?
Yo creo que el DENEC forma parte de un programa, de un proyecto educativo muy relevante para la Iglesia de Asambleas de Dios de España. Y ahí una de las funcionalidades que el DENEC puede aportar es precisamente el presentar modelos de proyectos educativos a las iglesias. Pensemos, por ejemplo, pensemos en nuestros hijos de cualquier edad. Ellos están sometidos a una enseñanza secular que de alguna manera les prepara para la vida. Y después tenemos la enseñanza, permitidme que diga esta palabra, lo digo con premeditación, alevosía y nocturnidad, una enseñanza religiosa. Lo digo intencionalmente, es una enseñanza bíblica, ¿vale? Pero vamos a decir que tenemos la enseñanza secular y la enseñanza religiosa. Tiene que haber comunicación, tiene que haber interacción. No puede ir la enseñanza secular por un lado, por ejemplo, que niños de 5 y 6 años estén con proyectos que se les hable de sexualidad, de conceptos de familia y demás, y que nuestros programas de la Iglesia sean totalmente ajenos a esa realidad. Entonces, ¿qué puede hacer el DENEC? El DENEC presentar modelos, proyectos educativos, no tanto unidades didácticas. Estamos pensando que cualquier profesor que se encargue de un grupo de niños o de jóvenes o de adolescentes en la Iglesia tiene la capacidad para hacer las cosas bien, pero sí de programas, de proyectos educativos, de cómo abordar diferentes temáticas, incluso de qué temáticas serían las que tenemos que abordar, para evitar que haya una descontextualización entre esta realidad a la que nuestros estudiantes están sometidos, por un lado, en esa educación secular que ocupa muchas horas al día, y sin embargo una educación religiosa, eclesial en la Iglesia, que está mucho más concentrada, que es mucho más mínima, mucho más reducida, y que además que trate otros asuntos que podrían ser menos relevantes para su proceso de formación. Así que en este sentido creo que el DENEC debería aportar esto, podría presentar no solamente a través de su proyecto de su comité, sino incluso recoger actividades y programas que se están haciendo en otras iglesias y que tengan el sello de calidad del DENEC y presentarlo como modelos a otras. Y así de alguna manera el DENEC sería el puente de construcción de un buen proyecto educativo para las Asambleas de Dios de España. Y dime, Jesús, ¿qué estructuras o programas tenemos dentro de las Asambleas de Dios dedicadas a este asunto de la educación? Primero, una vez más, insistir que las Asambleas de Dios lo que es una estructura viva. De hecho, los que conformamos parte de este movimiento, con el actual Plan Compliance, se está tratando de alguna manera de revitalizar, de mejorar todo el funcionamiento de toda la estructura. Claro, cuando hablamos de estructura compleja y de estructura viva y de estructura dinámica, estamos hablando desde un Consejo Ejecutivo, una Asamblea General, diferentes departamentos, el Departamento de Misiones, el Departamento de Educación que nos ocupa en esta reunión, la Comisión de Investigación Teológica, la institución de FADE, determinados comités, el Departamento de Ministerios Infantiles, bueno, tantos departamentos y todos aunados en un propósito. Cuando hablamos de ese propósito, de lo que sería la Missio Dei, la Gran Comisión, de alguna manera implícitamente está conformado todo un proyecto de formación, un proyecto de educación liberadora, de conocer a Cristo. Por lo tanto, en cuanto a este tipo de estructuras que tenemos y que fortalecen el proceso educativo, yo casi me atrevería a decir, aunque unas son más directas si hablamos de la institución de la Facultad de Teología o del DENEC, yo diría todas están de alguna manera centralizadas en este mismo proyecto, porque en las Asambleas de Dios es un proyecto de formación. De una manera muy rápida, la constitución de las Asambleas de Dios y la implantación aquí en España siempre vino asociada con una formación, sea con la creación de colegios, de escuelas, conocéis la historia, ¿no? Entonces eso está de manera intrínseca en el ADN de lo que es el movimiento. Así que permitidme ser genérico, pero yo diría pues todas. Y habiendo diferentes programas y estructuras, ¿tú qué sinergias crees que debemos desarrollar entre los diferentes programas para poder lograr una buena educación? ¿Y cuál es la experiencia de la facultad en este asunto de desarrollar trabajos conjuntos?
Bueno, es una pregunta fantástica. Hay una viñeta que representa de alguna manera el poder de la educación. ¿Cuánto más si este poder, fijaros en la imagen esta con esa palabra tan, bueno, no sé, es un robo, ¿no?, de la palabra, porque talibán significa estudiante de teología, pero si la cultura en sí es liberadora, cuánto más la palabra de Dios, como el Señor nos enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es el principio fundamental. Por eso recordaba antes, ¿no?, el nacimiento de la Iglesia evangélica, del protestantismo, siempre estuvo asociado a la creación de una formación. De hecho, el que la misma Biblia se tradujese a las lenguas vernáculas era ese proceso. Queremos formar a las personas para que conozcan la palabra y para que sean libres. Así que cuando hablamos de sinergias, claro, lo que hablamos es de un principio que lo mueve todo. Es un principio de conocer a Cristo, de conocer la libertad que tenemos en Cristo. Y esto es algo que todos los pastores de las Asambleas de Dios lo tenemos muy, muy claro y muy en común. Así que todos los pastores, de alguna manera, lo que reivindicamos en sí es esa formación integral, esa formación holística que trae libertad al ser humano. Cuando hablamos de la importancia que tiene la educación y los avances que se han hecho, pues hoy en día, desde la responsabilidad que tengo como rector de esta Facultad de Teología, es de alguna manera el progreso y la consecución no de unos pocos, sino de la oración de todo este movimiento que nos representa a todas las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios estamos representados en este proyecto de formación ministerial, de formación de pastores, que ya ha transformado nuestra sociedad, con muchos pastores egresados de diferentes programas a lo largo de más de 50 años, y que seguirá haciéndolo, y que esperamos con este proyecto de MM33 que tengamos una visitación del Espíritu Santo y que sea una revolución increíble y maravillosa en nuestro país. Así que, bueno, todo este proceso es totalmente fundamental. Y pensando en esto de MM33 y esa proyección hacia el futuro, tú, con la experiencia que tienes, ¿qué consejos darías a una iglesia y también a las Asambleas de Dios, pensando en esa proyección hacia adelante, en esos planes para el futuro, en esa proyección para ir más allá? Bueno, hablamos desde el DENEC, hablamos de formación y hablamos de la centralidad de la Biblia, del poder intrínseco que tiene la palabra de Dios para transformar vidas, y creo que, bueno, simplemente que podamos mirar a la realidad, que las oraciones de tantos que nos han precedido, de lo que se ha logrado. Es un sueño hoy en día, permitidme centrarme por unos segundos en la Facultad de Teología, es un sueño que el Seminario de las Asambleas de Dios sea reconocido como una facultad, que tenga calidad como un centro universitario, que todos nuestros estudiantes tengan las ayudas de las becas del Ministerio de Educación, que sufraga entre el 60, el 80 y a veces hasta casi el 100% de todo lo que implica estudiar aquí con la pensión completa. Es una oportunidad que nunca hemos tenido. Tenemos un equipo de profesorado, de pastores comprometidos a sangre en la formación ministerial, así que ¿qué consejo? Pues simplemente que podamos de alguna manera mirar a esta realidad y proyectarnos, ver a personas que estén en nuestras iglesias, que puedan tener esa visión o esa disposición de servir al Señor y ofrecerles esta oportunidad. Es el Señor el que envía, la Iglesia quien respalda, pero el seminario quiere ser un instrumento, como el DENEC también quiere ser un instrumento en la ayuda de la formación de estos ministerios. Así que solamente decir, aprovechemos la oportunidad que tenemos. Tenemos un tiempo, tenemos una facultad en la que podríamos, con el recién auditorio, con más de 300 personas, y aquí estamos ansiando poder servir a la Iglesia en España con todo nuestro potencial, y lo digo en el nombre de todo el equipo de pastores que tenemos de todos los programas online, extensiones y del programa presencial. Así que este sería el enfoque, que podamos mirar a la realidad y utilizar los recursos que ya tenemos a nuestra disposición.
De verdad, Jesús, ha sido muy bueno poder pasar este tiempo contigo. Nos alegramos mucho de que hayas podido dedicarnos este espacio de tiempo y lo único que queremos darte es muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a vosotros, pues que Dios nos bendiga y adelante con todo, esperando en el Señor. Un abrazo. Queridos hermanos y hermanas, bueno, un placer estar con vosotros. Agradezco al DENEC que me haya invitado a participar en este congreso denominado Radical 2K33. A mí se me ha pedido hablar de identidad y al hablar de identidad, pues lógicamente eso nos acerca a esa radicalidad que tiene que ver con la determinación y también con nuestras raíces. De eso creo que habéis escuchado bastante en este congreso online. Y la verdad que me parece muy pertinente el tema. Estamos en unos momentos donde necesitamos abocarnos hacia esa renovación que nos debe instalar en esta nueva normalidad que estamos viviendo alocada, una nueva normalidad que está siendo aprovechada por muchos gobiernos y también organizaciones con una fuerte, dijéramos, un fuerte énfasis ideológico para colarnos un montón de principios tóxicos y colarnos un montón de leyes y tendencias que de pronto vienen a diluir nuestra identidad también, incluso como creyentes. Por eso quiero hablaros de identidad, y cuando hablamos de identidad estamos hablando de esos rasgos o atributos, características que nos distinguen unos de otros, bien sea como individuos o bien como colectivos. Nosotros como Asambleas de Dios tenemos una clara identidad. Fundamentalmente esa identidad viene dada por el ADN, un ADN que hemos recibido a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos hace ser herederos de una promesa. Somos de la simiente de Abraham, esa simiente es Cristo, y a través de Cristo somos herederos de la promesa. Ese ADN no solamente nos hace ser como Cristo, sino también nos lleva a vivir como Cristo, y también hacer lo que Cristo nos pidió hacer, que no es otra cosa que cumplir con la misión. El ADN es lo que fundamenta nuestra identidad porque nos acerca a la esencia. Y nuestra esencia es, primeramente, ser hijos de Dios para cumplir la misión de llevar a otros el mensaje del Evangelio. Pero también no olvidemos que la identidad no es algo que se hereda solamente a través del ADN, no es una cuestión meramente genética, sino también la identidad se adquiere a través de la influencia de aquello que nos rodea o de aquellas personas que nos rodean, del momento histórico que vivimos. Por eso la identidad es algo que va evolucionando a medida que la historia va avanzando, que las culturas van desarrollándose. Por eso tenemos que estar atentos, porque la identidad, si bien puede ser algo que crece y se fortalece con el paso del tiempo, también la identidad puede ser pervertida, afectada, dañada. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra identidad está siendo afectada o no en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo por tantas influencias de carácter ideológico y también de carácter doctrinal que está amenazando nuestra identidad. Ya no digo como Asambleas de Dios, porque esto al fin y al cabo es una denominación evangélica, pero es que las Asambleas de Dios, su esencia no es una esencia meramente institucional. La esencia de las Asambleas de Dios es el mover del Espíritu Santo y la experiencia del nuevo nacimiento. Nosotros creemos poderosamente, positivamente, en el poder y la manifestación de los dones a través de la experiencia de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy eso todo es vigente, eso nos da una identidad, y esa identidad es la que nos ha identificado también con el propósito de esa unción, de esos dones, de ese derramamiento del Espíritu Santo, que es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por tanto, cabe hacer caso a este principio de identidad, y por eso debemos de ratificarnos, volvernos a plantar firmemente, claramente,
en la necesidad de que nuestra identidad tiene que ser fortalecida. Y una de las maneras de fortalecer la identidad es a través de la enseñanza. Y la enseñanza es portada por esos maestros. Los maestros tienen una doble vertiente que es capacitar y formar. La capacitación tiene que ver con el aporte de esos conocimientos, con esas capacidades que de alguna manera capacitan, valga la redundancia, al individuo, pero también el maestro tiene que formar carácter, el maestro tiene que formar la conducta, el maestro tiene también que afectar, tiene que identificar el diseño de las personas para poder guiarles, conducirles hacia el diseño dado por Dios precisamente. Por eso, al hablar de maestro, estamos hablando de una persona vital en este tiempo. No obstante, fijaos que una de las cosas que en este tiempo están siendo de alguna manera motivo de debate es la educación. ¿Por qué? Porque la educación no solamente es una cuestión de capacitación, sino que la educación también tiene el objetivo no solamente de transferir información, sino formar conductas, crear cultura, crear civilización. Por eso la Iglesia hoy se está encontrando ante la amenaza de una educación intencional basada en el principio de prescindir de Dios. Nosotros como creyentes, nosotros como pastores, maestros, educadores, tenemos que contrarrestar esa influencia educacional intencional que procura llevar a cabo el cumplimiento de una agenda reflejada en la Agenda 2033 que todos conocemos, con muy buenas palabras y con cosas muy positivas, pero en todo eso se ha colado una clara intención, y es conformar una nueva civilización desarraigada de los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Nunca mejor dicho, desarraigada. Por eso nos tenemos que ser radicales. Y cuando decimos radicales, no estamos diciendo personas que se dedican a estar peleándonos contra los otros. Simplemente significa que nos volvemos a las raíces, nos nutrimos de las raíces y además somos determinados en nuestras convicciones. Pero no dejamos de amar a los que piensan diferente, incluso a aquellos que de una forma activista se dedican a combatir nuestra fe e incluso a ridiculizarla. Pero hoy nosotros queremos enfatizar la importancia de la educación. Por eso para mí me parece fundamental que el DAINEC esté haciendo este énfasis acerca de la educación. Es curioso que hoy día los maestros, que realmente son maestros que ya fueron anunciados en la Escritura como unos instructores, unos capacitadores de personas que tienen comezón de oír, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy interesante que eso comezón de oír es ese picor, que es como ese gustillo que cuando nosotros rascamos los oídos se produce, y tiene que ver con una alusión a lo que la gente quiere oír. Y hoy estamos inmersos dentro de un mundo muy emocional, donde la gente se maneja por las emociones, y estos maestros actuales lo que hacen es alimentar las emociones de las personas, ignorando los principios y los fundamentos. De ahí que hablar de identidad, por ejemplo, de género, en este caso choca frontalmente con lo que son los principios de la identidad, que es una cuestión meramente genética, fundamentalmente. Pero ahora prima lo que son las emociones, y eso hace que mucha gente se confunda al hablar de identidad. Yo por eso quiero enfatizar la necesidad de que nosotros enfaticemos los fundamentos. Y aquí hay una palabra que realmente me interesa, como la que nos dice Jeremías, capítulo 6, 16. Y nos dice a nosotros, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uno de los grandes pilares de la educación es preguntar. El que no pregunta, primero, no investiga, y en segundo lugar, no está dispuesto a escuchar. El que no escucha no tiene nada que enseñar. Por eso es importante oír a Dios. Oír a Dios es la esencia de la enseñanza, del maestro, del educador. Por eso la palabra de Dios dice, paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Nuestros impulsos y estrategias tienen que tomar un alto. Tenemos que pararnos y escuchar a Dios, como dice el Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no nos volvamos a la locura. Necesitamos atender la voz de Dios. Si queremos ser radicales, no podemos ser radicales en nuestras conjeturas, sino en lo que Dios dice. Escuchemos la voz de Dios. Parémonos. Dediquemos tiempo a la reflexión. Por eso habla de mirad, porque mirad es una expresión que implica contextualizarnos, observar para descubrir la cosmovisión que nos permita tener una visión correcta del mundo, de la actualidad que nos rodea, para que nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra práctica se contextualiza con el mundo en que vivimos. Y sobre todo, eso nos va a llevar a preguntar, ¿por qué? Por las sendas antiguas. Quiero llamar la atención sobre esta idea de sendas antiguas, porque una de las cosas que muchos achacan a la cristiandad o al cristianismo es que somos muy antiguos, estamos trasnochados. Pero sin embargo, sendas antiguas es la palabra olán en hebreo, que significa no tanto antiguo o viejo, sino que tiene que ver con lo eterno, lo perpetuo, lo que es antes de los tiempos. Tiene que ver con los caminos de Dios. Eso es olán. Eso fue lo que fue introducido en nuestros primeros padres a través de la imagen de Dios. Por tanto, preguntar por las sendas antiguas significa preguntar por esos principios eternos, principios internos, eternos, que son los que hacen posible que nosotros redescubramos nuestra verdadera identidad. Como asambleas de Dios, es verdad que tenemos una historia, que tenemos una liturgia, que tenemos unas costumbres, pero más que ser una institución, y más que ser un movimiento histórico, somos esencialmente producto de un mover del Espíritu Santo, que aportó a nuestros fundadores un sentido absoluto de lo que significaba ser comprometidos con la Escritura, ser comprometidos con el discipulado, ser comprometidos absolutamente con la misión, al punto de que eso se convirtió en una pasión que hizo que el movimiento de las Asambleas de Dios se convierta, como lo es hoy, en el movimiento pentecostal y evangélico que más crece en el mundo. Por eso, hoy tenemos que nosotros echar mano a la palabra de Dios y declarar lo que dice Lamentaciones 5:21. Declararlo, proclamarlo y creerlo. Vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Volvernos a Dios es buscar nuestra verdadera identidad. Olvidémonos de tradiciones y estructuras que están lejos de a veces acordarse de esa identidad, que es lo que verdaderamente aporta esencia y trascendencia en nuestra enseñanza. Porque no solamente estamos para transmitir una información, y cuando hablamos de educar no solamente es tener una enseñanza académica a aquellos que nos escuchan, nos atienden, sino que la verdadera educación está basada en el mentoreo, en esa figura de maestro que de alguna manera Jesús también
nos dejó como legado, y eso lo vemos claramente cuando se habla de Él en Juan capítulo 13, versículo 13 al 15, donde al llamarse de Rabí a Jesús, Él dice, ¿qué me llamáis? Rabí, maestro, y ejemplo os he dejado, para que igual que yo he hecho, hagáis también vosotros. O sea, que el verdadero camino de la enseñanza está basado por el servicio y la entrega, por el ejemplo. El verdadero magisterio consiste en el ejemplo. Eso es mentoreo, pero es un ejemplo basado también en una experiencia viva, real con el Espíritu Santo. Por eso no solamente necesitamos ser nacidos de nuevo, sino vivir en una experiencia cotidiana, continua, con el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, donde los dones están activados en nuestra enseñanza, en nuestro mensaje, en nuestra predicación, para tener una, no solamente idea capacitadora a través del conocimiento, sino también transformadora. Porque si nuestra enseñanza transforma es porque está ungida. Porque los caminos eternos, las sendas antiguas, son el fundamento de nuestra vida para ser como Jesús y vivir como Jesús. Y sobre todo cumplir la misión de Jesús. Por eso quiero acabar mi participación volviendo a recordarte estas palabras del Salmo 139, versículos 23 a 24. Como maestros, educadores, pastores, digamos como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Sendas antiguas. Que no haya nada perverso en nosotros a la hora de enseñar, caminar, educar. Que Dios nos ayude a que descubramos si hay alguna perversidad en nuestra manera de vivir como educadores, como personas, padres, como hijos. Que los caminos eternos sean lo que realmente dirige nuestras vidas para ser verdaderamente radicales en un tiempo donde nuestra sociedad tan líquida pretende el éxito y la prosperidad sin Dios. Hasta aquí mi participación. Que Dios os bendiga, que el Espíritu Santo os renueve, que Él os visite y que en estos momentos realmente podamos reivindicar nuestra identidad más que nunca como verdaderos creyentes y, por qué no, también pentecostales. Un abrazo y hasta la próxima. Dios os bendiga.